Bueno, pues bienvenidos a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que se dice en estos casos de los programas que se pueden ver en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y yo quiero empezar con la película que objetivamente es la película más taquillera, porque tenemos los datos de taquilla de estos pasados días 25 a 27 de julio. Recordemos que esta pasada semana los estrenos fueron el 24, se adelantaron al jueves, y que concretamente la película de Los Cuatro Fantásticos, Primero Pasos, ha sido la que ha recaudado más, pese a que no han sido demasiados los resultados de este fin de semana largo. Parece ser que el buen tiempo que ha vuelto, piensa que en muchos sitios ha dejado de llover, ha vuelto el sol, la gente, los ciudadanos y los que no son ciudadanos de ciudades, los de pueblos, también están de vacaciones, y entonces esto se nota mucho. A ver, la película aparece justo cuando se acaba de estrenar Superman. Y la película, pues los datos que yo tengo, ha hecho ya una recaudación en total, me parece que de 2 millones y un poquito más, ¿no? No, 2.672.000 desde el jueves, contando viernes y sábado, ¿no? Que no está mal, viernes, sábado y domingo, no está mal. No ha dado como se esperaba, pero es una película muy simpática. ¿Por qué? Porque el título de Primeros Pasos lleva a que veamos una película donde lo que se intenta es humanizar a los Cuatro Fantásticos. Recordemos que los Cuatro Fantásticos son aquí interpretados por los actores y las actrices que lo hacen, pero que son efectivamente la mujer invisible, que interpreta a Susan Storm, Pedro Pascal, que hace Mr. Fantástico, Joseph Quinn, que es Johnny Storm, Antorcha Humana, el hermano, por lo tanto, de Susan Storm, y el famoso, digamos, ¿cómo se llama? Emor Mos Barachat, que es la mole, ¿no? Son los Cuatro Fantásticos, pero, digamos, puestos casi en los inicios de cuando aparece la serie y cuando aparece el cómic. A mí me ha interesado porque al intentarlos humanizar, lo que hacen es utilizar precisamente esa parte humana, porque resulta que ella, la mujer fantástica, queda embarazada. Y claro, la pregunta es, ¿será un niño normal o será un niño también con elementos maravillosos, fantásticos, para poder ayudar a la humanidad? Y es curioso también que en un punto se parece un poco al Superman que ahora tenemos en pantalla, porque también hay un momento en el que el famoso enemigo que aparece, que es una especie de monstruo, yo diría que es como una figura, no sé, que se llama Galactus, y que es como así, como una figura de la antigua Grecia o de la antigua, me parece más una figura clásica, pero que es un monstruo tipo los monstruos japoneses de los Godzilla, que van pisoteando las ciudades y los lugares, que se alimenta de otros planetas y quiere alimentarse de la Tierra. Pero claro, entonces pide en compensación al hijo que van a hacer de ese matrimonio entre la mujer esto invisible y el personaje de el varón, ¿no? Y entonces, claro, ellos dicen que no quieren dar el hijo, cosa que es muy humano. O sea, ninguna persona daría el hijo para salvar a otras personas. Eso se explica en las películas o en las historias novelescas, pero objetivamente tú primero defiendes a tus hijos porque es un instinto natural de la camada, del animal que llevamos dentro, de nuestro cerebro reptil. Entonces esto hace que la sociedad humana se ponga contra ellos, porque claro, ellos se niegan a querer hacer este intercambio y por lo tanto salvar a la humanidad. Pero este hecho no quita de que ellos, pues claro, digan, bueno, lo que tenemos que hacer es intentar luchar contra este monstruo, que además tiene una enviada que es muy especial, pero que al final resulta que es más, digamos, más inteligente de lo que parece, y es la lucha de ellos contra ese monstruo, ¿no? A mí me parece una película muy simpática, es larga, dura 2 horas 10 minutos, a mí no se me hizo larga, me divertí más que con Superman, y creo que es de las que va a funcionar bien. Otra cosa es que este fin de semana, insisto,
hay ya mucho personal de vacaciones, la gente se ha ido a la playa, se ha ido a la montaña, se han ido a los viajes, todos sabemos cómo estaban los aeropuertos, las estaciones de tren, de autobuses, con Uy, lo cual yo supongo que poco a poco irá cogiendo más cuerpo, digamos, de taquilla, que es lo que interesa evidentemente a los profesionales del cine. Pero yo la recomendaría para toda la familia porque está también muy dentro de un orden. Hay pocos elementos, por decirlo así, de la 2040, de la Agenda 2030, ¿no? Con lo cual es una película para mí bastante interesante. bastante aceptada, sí. Para mí sí, yo sin vergüenza la puedo recomendar, ¿no? Y vamos con una película que quiero empezar con una felicitación, porque me ha gustado mucho, y te lo digo, no porque te quiera hacer la pelota, porque te la podría hacer sin necesidad de hablar de esta película, diciendo, es que es maravilloso que hayas hecho parlanchines, porque parece que el título lo hiciste pensando en mí, que soy un parlanchín, con lo cual yo pensaba, a lo mejor de forma inconsciente, Amor Divo pensaba en Ruiz de Villalobos cuando dio título a ese espacio de Vimeo, pero no lo sé, con lo cual no lo digas, que quede el misterio a lo Hitchcock. Pero Condenados es una película maravillosa de la cual tú has hecho una crítica para mí excepcional en tu web Ágora de Ideas, que me parece excepcional por el buen análisis que haces del personaje de Eva y evidentemente también del personaje de ese muchacho que en cierta medida sería como una duplicidad de su hijo. A mí la película me interesa mucho. Creo que, de esta semana es la mejor película. La mejor, la mejor. Para mí es la mejor, y eso que está también Mi querida ladrona, de la cual hablaremos después, pero creo que es la mejor, sobre todo porque es un tema muy interesante, es un tema muy duro, la verdad es que es un tema muy duro. Bueno, y con la actriz mía Y una preferida. actriz extraordinaria, a la que hemos visto en una serie televisiva muy interesante, donde hacía de una política con todos los problemas que tienen los políticos. El personaje de Eva lo interpreta Sinde Babette Knudsen, que es una actriz danesa, y me parece que es danesa o sueca, no, danesa es, me parece. Ahora, si meto la pata, que me disculpen, porque ahora no tengo los datos. Este personaje de Eva es una funcionaria de prisiones que está trabajando tranquilamente en una prisión. Es, digamos, una funcionaria de prisiones positiva. Está en un ala de una prisión en la que hay los presos, digamos, menos peligrosos, los que tienen penas menos radicales, que no son presos de violencia, sino presos pues, que han hecho un desfalco, un pequeño robo. Supongo que son este tipo de presos donde están en galerías más pacíficas, por decirlo así. Sí, Y porque si te fijas, ella puede ir con el uniforme completo, con su corbata, sus pendientes. Ella es muy correcta, como debe ser, evidentemente. Pero en esa otra bloque de presos ya es diferente. Sí, bueno, porque claro, o quieras o no quieras, al estar en un bloque de presos violentos, las reacciones que pueden tener, los momentos en que tienes que utilizar, digamos, una determinada fuerza física, hay un momento de agresión a ella, son muy complicados. Entonces, claro, tú lo pones muy bien en tu análisis cuando dices que uno de los jefes de la zona esta de condenados violentos le dice que allí no se puede nadar con chiquitas, que es muy diferente el tipo digamos, de ala de prisión de esa misma cárcel y que tiene que plantearse otra forma de tratar a los presos, porque ella estaba acostumbrada a darles consejos, etcétera, etcétera. Entonces es la historia de que de repente llega una persona, un joven, que le despierta en ella una serie digamos, de reacciones. Yo creo que está muy bien la película porque habla de hasta qué punto la violencia y sobre todo la venganza puede llevar a convertirte en un psicópata, porque no se sabe quién es más psicópata, si Eva o el personaje de Mikkel, que es este muchacho que entra en la cárcel, ¿no? Y que hay una historia detrás que no voy a explicar porque creo que es el espectador el que debe disfrutarla. El director, que es Gustav Müller, lo hace muy bien, lo va explicando poco a poco muy bien, y ella está absolutamente extraordinaria. Es una película que también explica el mundo carcelario, no cabe duda que se podría incluir dentro de este subgénero que puso muy de moda Estados Unidos y que otros países han ido incorporando, entre ellos España, de historias que pasan en la cárcel, con personajes que pueden ser o prisioneros o condenados que están en esas prisiones, en esas cárceles de diferente tipo. Hay también políticos, terroristas, de todo, ¿no? O
también las historias de los funcionarios, que también tienen sus historias entre ellos y entre los reclusos. Acuérdate que no hace mucho vimos también una película que era francesa, que pasaba en Córcega, me parece, no sé si en Córcega o tal, de una vigilante que también tenía unas relaciones y que sin darse cuenta se metía en una banda porque ayudaba a un chico joven que estaba metido en una banda digamos, de delincuentes, ¿no? Quiero decir que el subgénero carcelario da para mucho. En España tenemos grandes películas carcelarias, incluso cárceles de mujeres, ¿no? Que también es un tema muy interesante y a la vez muy delicado. Por lo tanto, para mí es la mejor película de la semana y muy recomendable. Vamos con la segunda, que para mí es también magnífica. Primero, porque viene bajo la dirección de un director marsellés que yo admiro, que generalmente siempre hace pequeñas obras maestras. Digo pequeñas porque él no es un director ambicioso en cuanto a querer hacer grandes producciones, sino hace películas aparentemente muy sencillas, pero llenas de reflexión sobre la condición humana. Y eso es lo que me importa, que es Robert Guillaume. Y después porque la gran protagonista, aunque hay otros dos grandes protagonistas, es su mujer, esa maravillosa actriz, para mí, de las mejores actrices francesas, que es Ariana Ascaride. Una Ariana Ascaride, que ya es una señora de edad, que no tiene ningún tipo de belleza, como ahora se entiende que en el cine lo que perdura o lo que domina en las grandes industrias del cine sería la belleza física del hombre o de la mujer, del chico o de la chica, de la persona mayor o de la persona masculina o femenina mayor. La edad también, digamos que hay ancianos más guapos que otros, igual que hay jóvenes más guapos que otros, y hombres más guapos que otros, y mujeres más guapas que otras, no pasa nada. Y el cine, no cabe duda, el cine, el teatro, las modas, que sí se explota más la belleza, digamos, exterior, lo que sería la belleza exterior, que no tiene que ver con la belleza interior. Pero es que ahora vemos un primer plano de la actriz, es que es extraordinaria cómo enamora a la cámara, cómo consigue hacer cercano su personaje. ¿Y quién es este personaje? Bueno, es María, es una mujer que trabaja en una empresa que se dedica a ayuda domiciliaria y ella es una más que cobra, no es una voluntaria, digamos que lo haga por amor al arte, no, cobra y va a cuidar personas ancianas en solitud, ¿no? Solitarias, que es uno de los graves problemas que tiene en estos momentos la sociedad europea, que está envejeciendo. Hoy leía justamente en internet el problema que tienen en Francia con la baja natalidad. ¿Sí? Es algo que en España tenemos que empezar a mirar las barbas del vecino para poner las nuestras a remojar, ¿no? No cabe duda que es un problema grave, por más que se esté hablando de que para eso está la inmigración, que no migración. Las migraciones se refieren a los animales y a las aves, no a los seres humanos. Los seres humanos emigramos o inmigramos, pero bueno, como el lenguaje lo están manipulando tanto personas que les interesa manipularlo, voy a pasar de este tema. Y entonces ella, entre las personas que cuida, hay un tal señor Moró, que está generalmente en una silla, aunque también se puede levantar, que tiene un hijo que lo ha dejado casi en el olvido, pero que tiene una pequeña casita, con lo cual se demuestra que es un señor con posibilidades económicas, que interpreta también de forma magnífica este gran actor francés que es Jean-Pierre Darroussin, que trabaja, que se harta. Hace poco lo veíamos en aquella película de una dibujante que llega a su casa de París y que lo toma como modelo para dibujar a un abuelo, ella es su padre, porque ilustra cuentos infantiles, y hace este papel de señor Moró, con el cual él crea con ella como una cierta dependencia, porque la ve como una compañera, la ve no como una asistente que viene a hacer la comida o limpiarle o darle 4 minutos de conversación, sino lo que pasa es que ella, de esa forma inocente, porque en ella no hay maldad, ella, sin darse cuenta o dándose cuenta, pues hace pequeñas sisas. Y hay que explicar por qué hace pequeñas sisas, 10 euros por aquí, comprarse unas ostras y que estén dentro de lo que cuesta el pescado que ha comprado para este señor. Y es porque tiene un nieto, hijo de su hija, y valga la repetición, que es un niño prodigio porque está ya aprendiendo a tocar el piano, lo toca muy bien, pero claro, en su casa no tenían piano. Entonces ella ha conseguido, a través de los cheques de este señor,
que el piano vaya a casa de ellos, pero el cheque del piano lo paga, el alquiler de cada mes lo paga. Y ya la cosa se complica cuando ella además en el conservatorio de música le dice que el niño puede ser un gran pianista, pero que necesita clases particulares. Y es lo que dicen en todos los conservatorios de música, dicen que claro, el conservatorio, que no sea más que una escuela de música, como cualquier escuela de asignaturas básicas, dice que le falta más, que no basta lo que él pueda aprender o elaborar de trabajos, necesita un profesor que le vaya guiando. Entonces ella aumenta, digamos, esas sisas en otros ancianos, en otras personas solitarias, hasta que al final se descubre, ¿no? Y entonces es muy divertido el tema, porque se desencadena un tsunami familiar que afecta el equilibrio de varias familias, ¿no? A mí es una película que me ha parecido extraordinaria, no quiero explicar más, quiero que disfruten. Hay que decir que también aparece Gerard Meilland, que es un actor habitual de las películas del director marsellés, que hace el papel de Bruno. Sí, precisamente ayer, creo, o antes de ayer, vi Días de Cine en televisión y decían eso, que es un director que tiene el equipo de siempre. Muchos años. Uy, pero por lo menos te diré que de 30 años quizá, ¿eh? Si miramos la filmografía de... Yo me atrevería... y sí, han crecido con él, sí. Yo me diría que por lo menos 30 años, yo creo que lleva ya haciendo cine con estos, porque hemos visto muy joven a Mascarine, oye, los hemos visto muy jóvenes a ellos, vaya, yo que me acuerdo los he visto muy jóvenes. Pero bueno, película súper recomendable, a la altura de Condenados. Lo que pasa que es un tema donde lo que proyecta el director y a la vez guionista es, digamos, una proyección más humanista, más positiva, y el final en cierta medida es un final, no digo feliz, pero un final positivo, ¿no? Porque en el fondo, con buena voluntad se demuestra que en la vida todo se puede arreglar. Lo que falta es la buena voluntad a veces, ¿no? Y nos dejamos llevar un poco por este cerebro de reptil que todos tenemos y que a veces nos domina. Otra película francesa también muy interesante, aunque no tan redonda, evidentemente, aunque es muy interesante, es El cuadro robado, que hay repensado su título en francés, que le tabló volé. ¿Por qué digo que es interesante? Bueno, porque toca un mundo que yo creo que muchos ciudadanos y sobre todo muchos espectadores de cine desconocen, que es el mundo de las artes. El mundo del arte y más concretamente el mundo de las subastas, ¿no? Porque el mundo de las subastas es un mundo muy complejo. El arte se vende de forma muy especial. Todos sabemos que los artistas, en principio, para conseguir un estatus, digamos, no ya popular, porque el artista plástico, excepto los que se han movido en determinados espacios, un Picasso o los clásicos, la Gioconda, que es un anónimo, o Leonardo da Vinci, o Velázquez, quiero decir, o Goya, estos grandes que ya han pasado a la historia, pero los pintores, como los escritores, quizá más los pintores que los escritores, cuesta mucho meterse en el ruedo, en el sistema de exposiciones, de concursos, de premios y de subastas, ¿no? Y es la historia de una subasta de un especialista en arte moderno y subastador que se llama André Masson, que interpreta muy bien todo, hay que decirlo, para mí, Alex Bluth, y que está separado de otra mujer, interpretada por Lea Drucker, que sabe mucho de pintura también, pero que sus destinos como pareja casada se han separado, están divorciados, pero que a la hora de trabajar para saber si una pieza merece una subasta y tiene valor y todo esto, sí que se juntan. Y un día este hombre recibe una llamada de otra experta, pero de otro lugar, en que dice que se ha descubierto un cuadro de un famoso pintor alemán de origen judío, Egon Schiele, que es un pintor que existe, lo he estado mirando en internet, y que se ha descubierto un cuadro que parecía perdido en casa de un joven obrero. Y entonces inmediatamente se ponen en marcha para ver si ese cuadro es cierto. Y empieza el problema de, bueno, pues queremos ponerlo en subasta. Lo que pasa es que este hombre, que fue un judío, que tuvo que exiliarse a Estados Unidos y que perdió toda su fortuna que era en cuadros, los familiares reclaman ese cuadro. Y entonces entramos en esas polémicas y en esas luchas de intereses que hay. A mí me parece una película interesante. No termina de ser redonda, porque juega un poco con la comedia y el drama, porque la comedia sería un personaje de una muchacha que está haciendo prácticas, una becaria, que es un personaje muy divertido porque tiene muy mal genio, contesta muy mal al jefe, la despide, la vuelve a etc. Pero que en cambio
le da algunos consejos que le permiten solucionar algunos problemas que tiene él con respecto a esta situación que viven con ese cuadro y con esa forma de cómo se va a poder subastar y cómo se va a poder repartir lo que lo gane entre el muchacho obrero, la familia del muchacho obrero y el muchacho obrero y la familia de los descendientes de ese, digamos, millonario o persona rica judía que hizo una colección de cuadros muy importante, ¿no? Y en ese sentido me parece una película interesante, no está a la altura, evidentemente, de Mi querida ladrona, pero no deja de ser ese cine francés, perdón, de categoría, ese cine francés muy bien interpretado, ese cine francés donde todo está muy bien hilvanado y donde no se pierde nunca ritmo. Por lo tanto, también la podría aconsejar sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y vamos con una sorpresa para mí, porque yo no la conocía, que es un título que ya nos da a pensar de qué va. Espermagedón. Espermagedón. Espermagedón utiliza la palabra esperma, que todos sabemos que se refiere al semen. Y claro, si le pones el guedón, ¿qué quiere decir aquello del tiburón grande? ¿Te acuerdas del gran tiburón? ¿No? Bueno, aquí juegan películas de animación para adultos y yo diría también para adolescentes ya maduros, porque explica la historia explica dos historias, o una historia exterior y una historia interior. La de dos chiquillos jóvenes en esa edad donde lo que dominan son las hormonas y no las neuronas, lo que hemos pasado todos y que hay que pasarlo, porque así la vida te da experiencia y te da el pozo que se necesita. Y por otro lado, la historia de los espermatozoides de este muchacho que están en los órganos genitales del muchacho y que quieren sus llamadas, porque claro, su misión, la misión de un espermatozoide, objetivamente, dejando aparte las teorías modernas de, digamos, de las tendencias más progres de izquierdas o progresistas de los progres, es la de fecundar. El espermatozoide no tiene más función que la de fecundar. Como el óvulo no tiene más función que la de ser fecundado, también crear ciclos, evidentemente, porque los ciclos tanto en el hombre como en la mujer, de la ovulación o de la menstruación, marcan nuestro tiempo, nuestra edad y nuestra vida, ¿no? Nuestra juventud, nuestra madurez y nuestro envejecimiento, nuestra infancia, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece una película muy divertida, muy simpática, una animación que está muy bien, una animación bueno, recuerda a la animación, digamos, clásica. Es una película noruega de Tommy Wirkola, que ya había hecho una película titulada Zombies Nazis, que yo no me acuerdo, había hecho esta en 2009 y también una secuela, que estaba bien, y que lo que hace pues es explicar esa historia de cómo, por un lado, los muchachos viven su vida porque se van de campamento y evidentemente descubren la sexualidad como una forma de relación a través, que esto es lo importante, de su experiencia viendo pornografía, con lo cual se está reconociendo de forma evidente que la juventud actual, dado los medios que hay para acceder a lo que, por ejemplo, hace 60 años estaba súper prohibido, se tenía que comprar de Strangis bajo mano en tiendas más bien oscuras, o que te dejara algún compañero una revista venida de Francia o una peliculita en Super 8, no se sabe si venida de los países escandinavos, que es donde había más producción pornográfica, con lo cual quiere decir que ahora los jóvenes, y ya no tan jóvenes, incluso los preadolescentes, incluso seguramente, por desgracia, muchos niños, empiezan a ver pornografía de forma como, digamos, muy habitual. Que si se está bien aconsejado, yo particularmente creo que tampoco es malo. Lo que pasa es que cualquier experiencia que sobrepase un poco esa capacidad mental que tiene el ser humano y que se va desarrollando poco a poco, sí necesita una persona adulta, responsable, que le vaya explicando las historias. Es decir, que la sexualidad tiene muchas variantes, todas aceptables, excepto, diría yo, pues, no sé, la pederastia, el animalismo, es decir, la relación con animales o la relación con personas muertas, ¿no? Que también hay digamos que está considerada como una desviación de la sexualidad. Yo te hablo de las tres consideradas como desviación de la sexualidad, aunque también hay que decirlo que dentro de la pornografía más dura sí hay pornografía, digamos, con animales, y también hay pornografía del asesinato. Acuérdate de una película española muy famosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba la famosa película de Amenábar? Bueno, la primera de Amenábar. ¿No era Tesis?
Sí, exacto. Tesis, donde se hablaba de este tipo de... Que desgraciadamente parece ser que es verdad, que no es una leyenda urbana, ¿no? Como se dice en estos casos. Entonces, a mí la película me parece muy interesante, excepto que al final se convierte en una película woke, Agenda 2030, porque hace una exaltación del aborto, diciendo a la chica, bueno, tú no te quedes embarazada porque si no, no serás tú y tal. Claro, rompe un poco toda la ironía con la que juega antes entre el espermatozoide listo, el tonto, el que no quiere, el que yo me quedo en el saco seminal, no, tú vente conmigo, todas las aventuras que hay, que serían aventuras muy infantilizadas, pero que evidentemente digamos, la pretensión es sensibilizar a los jóvenes de que evidentemente el sexo es algo más complejo que meter y sacar, ¿no? Sea donde sea, metas o saques donde sea, que también se habla en la película. Yo considero que es una película que una persona adolescente sería bueno que la viera con un adulto, porque si el adulto es medianamente inteligente y medianamente entiende que la sexualidad no se debe constreñir, pero que tampoco se debe darle libertinaje, sino que se debe controlar con la inteligencia. Es decir, las pasiones y la sexualidad es muy importante, pero la inteligencia de saber controlar tus pasiones, tus necesidades fisiológicas, también es importante. Entonces hay que buscar ese equilibrio, muchas veces difícil. Por lo tanto, película para mí también muy adecuada para poderla ver, ya digo, con personas un poco preparadas. Y evidentemente también sería para mí una película de pasar en colegios ya de alumnos de 15, 16 años, con un profesor o una profesora de sexología que les explicara exactamente el por qué es bueno o no es bueno determinados tipos de películas X, por qué es bueno hablar de sexo entre los compañeros o no hablar, por qué es bueno, no es lo mismo un muchacho que una muchacha. Todo esto creo que es importante, porque muchas veces hablamos de que la mujer se queja de que se le entiende poco, es quizá porque también a los hombres, entiendo yo desde mi visión quizá equivocada, se les explica poco los condicionamientos que tiene la mujer por su condición femenina y su condición hormonal. Y creo que todo esto hay que explicarlo bien a los muchachos y a los hombres, ¿no? Y vamos con las dos películas para mí más flojas, por no decir una bastante, para mí, impresentable. Empecemos con leer Lolita en Teherán. A ver, ¿por qué no me ha gustado ver Lolita en Teherán? ¿Por qué me ha decepcionado más que no me ha gustado? Es una película, imagínate, italo-israelita. O sea, duró 1 hora 48. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace un israelí? Eran Niklis, es el director, no sé si es israelí, no lo he mirado. Está basado en una novela de una tal Azar Nafisi, que sí debe ser de Irán, supongo que ella sí que debe ser una mujer de Irán, que no sé hasta qué punto es una película que explica algo muy, muy cercano a la novelista y que eran Niklis, que no sé si es actor, hombre o mujer, no sé si es director o directora. Lo que sí, Marjorie David, que es la guionista, sí que es una mujer, con lo cual supongo que hay una carga femenina detrás de lo que es la película. Pero es que yo la película no me la creo, en el sentido de que pintan a una mujer iraní que ha estado estudiando literatura anglosajona en Estados Unidos, que vuelve a Irán poco antes de que empiece ese cambio radical de... Khomeini, sí. Exacto, la etapa de Khomeini, donde todos sabemos cómo se rebajó las libertades, tanto de mujeres como de hombres, y se obligó, bueno, pues a tener que ir de una fórmula que no... Entonces, ¿quiénes son los que más protestan? Como siempre, los estudiantes, que tienen tiempo más libre, que tienen las hormonas más a piel de piel, que también creen que pueden cambiar el mundo y que, bueno, son los que en el fondo van a escuchar a esta profesora. Una profesora que yo tampoco puedo entender que tú quieras, digamos, ¿cómo se diría? Mover el tarro de las emociones de las personas. Pero claro, ir a Teherán y proponer que lo primero que se tenga que leer sea Lolita, la famosa novela, como sabemos, una novela en el fondo que juega ciertamente con algo de pederastia de ese personaje que tiene una muchachita, que en el fondo es una, digamos, es una entelequia muy macho y además de muy macho de edad, con lo cual el machismo es doble, ¿no? Porque tienes una persona ya de una edad. También hay que entender, y quisiera que también los que me escuchan y me ven,
pudieran entender que cuando un hombre de mayor edad, por las razones que sea, se enamora o va con una muchacha más joven o con un muchacho más joven, ¿no? En esto no voy a hacer distinciones de género, yo respeto mucho las tendencias de cada uno, aunque me moleste que me las quieran estar implantando constantemente, esto es otra lectura. Hay también una especie de elemento vampírico, porque no cabe duda que cuando estás con gente joven, una persona mayor rejuvenece, y cuando estás con gente mayor, una persona mayor envejece más. Sí. Y todos lo sabemos por las residencias de ancianos. Esto es una cosa comprobada, que personas mayores, yo estoy hablando de gente ya de 80 y 90 para arriba, que siguen en sus casas, pues porque los hijos toman la decisión de que siga en casa mamá o papá o el abuelo, y le ponen pues 3 señoras o 2 señoras que se reparten estar con esa persona tarde, noche, día, etcétera, etcétera, y esa persona sigue en su casa, el envejecimiento se alarga más. Mientras si esta persona la pones en una residencia, que benditas sean las residencias, que conste, si me escucha alguien que trabaja o conoce residencias porque tiene familiares en las residencias, que no crea que me estoy cargando para nada las residencias, pero sí es cierto que las residencias, quieras o no quieras, la persona mayor que llega y que a lo mejor tiene, digamos, un estadio menos en declive que otras, el entorno hace que pierda más facultades. Es decir, si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, y se me puede decir que es tonto, un atleta que quiere batir récords, por ejemplo, correr los 100 metros en menos de 10 segundos, siempre es mejor que vaya con atletas que los corren con 9.4, 9.5, 9.6, que no que vaya con atletas que los corren con 11.10. Porque entonces cuando haga 10.2, 10.5 dirá, soy el mejor, porque corro con gente de 11.10. Es una tontería lo que digo, pero creo que es un ejemplo bastante que se puede tocar, ¿no? Entonces pasa lo mismo en las residencias. Mientras que si una persona mayor está cuidado, como pasa en la película de Mi querida ladrona, por persona más joven, que lo que llega un aire fresco, llega un aire de juventud, llega un aire de que le explica cosas que pasan en la calle y tal. Mientras que todos sabemos que las residencias, para bien o para mal, que unas ángeles y ángeles masculinos y femeninos, los que están en la residencia cuidando, todos, médicos, enfermeras, cuidadores voluntarios, todos ángeles maravillosos, objetivamente es como en los colegios. Hay que ser consecuente de que un profesor no puede tratar con la misma atención y delicadeza a 30 niños. En una residencia pasa lo mismo, no nos engañemos. Por eso en los hospitales, cuando hay crisis, ¿cuándo es? Cuando hay menos personal del que tiene que haber. Es ahora cuando entramos en tiempos de vacaciones, que claro, no se dobla el personal como tendría que hacerse, al revés, se rebaja. Y esto los hospitales, los buenos, los malos, los privados, todos lo notan. ¿Por qué? Porque la sociedad está mal montada. Porque en una sociedad bien montada... Y además cuando la industria que apuesta el Estado es el turismo. Claro. Entonces, y hay más personas, hay más humanidad en un lugar. Con lo cual, más humanidad, más peligro, más enfermedades, más accidentes, más tragedias y a la vez, pues más enfermedades porque hay más contagio. Claro, si todos sabemos que de un avión baja gente que no sabemos con qué tipo de enfermedades puede traer. Y no es por decir que no vengan, es por simplemente explicar algo que puede ocurrir y que no por eso se está diciendo que la gente no venga en avión y no venga como tenga que venir. A ver, si no, pero la cobertura sanitaria, claro. Tendría que ser más amplia. Es que, a ver, yo soy de los que creo, y los que me digan que estoy loco tendrán su razón, porque a lo mejor sí que estoy, sin yo saberlo, un poquito loco, o mucho, que una ciudad como Barcelona, como Madrid, supongo que también Londres, París, Berlín, Roma, pues las grandes ciudades que hay en el mundo, y hablo más de Europa, porque me siento europeo, aunque no crea en la Comunidad Europea, y me parece que los mandatarios que están allí viviendo de la sopa boba son todos unos vividores de mala muerte, dicho con todo el cariño y el respeto. No es posible que en una ciudad, los 365 días del año, todos los servicios y todo lo que puede hacer una persona no se puede hacer durante los 365 días del año. Llueva, nieva, haya tsunamis, haya terremotos, haya guerra, es decir, es imposible que una ciudad como Barcelona, y hablo de Barcelona que es donde yo hablo, para los que me escuchen de donde sea,
los sábados por la tarde y no haya nadie. Estamos ya en vacaciones, ya hay barrios en Barcelona ya que no hay nadie, no hay nadie. Es decir, yo, si soy una persona que digo que vive en una democracia, yo un domingo a las 12 de la noche tengo insomnio y digo que quiero leer una novela que acabo de ver en internet y que me la quiero ir a comprar. Y no puedo porque no hay una librería abierta. ¿Qué pasaría? Que todo el mundo tendría que trabajar 8 horas en turnos de 8 horas. Todo abierto, todo. No solo ahora las grandes superficies como el Corte Inglés, como Bravo, como Macro, como yo que sé, que abren porque el Ayuntamiento de Barcelona, qué buenos son nuestros dirigentes, les dejan abrir en estos meses de verano. No, no. Todo el año, si una persona vive en una democracia, tiene derecho un sábado a las 5 de la madrugada, tener insomnio o salir de trabajar, que hay gente que sale a las 5 de la madrugada y seguramente los que salen a las 5 de la madrugada no me van a oír ni te van a ver a ti, y poderse ir a tomar un arroz. Sí, una paella, señores, a las 5 de la madrugada, después de haber trabajado 11 horas, pues sí, a lo mejor me apetece una paella en un sitio que la hagan bien, claro, pues que no. No solamente una comida de esta basura, dicho con todo respeto, ¿eh? Entonces, claro, vivimos un momento que es bastante antinatural para mí, teniendo en cuenta la cantidad de parados que hay en todos los países occidentales, ¿eh? Y no, pero es que lo único que ha sobrevivido, y siguiendo tu línea, son las churrerías y el chocolate caliente. Sí. Pues están para a la madrugada de las discotecas, claro, reponer fuerzas, ¿no? Es una cosa, a mí me parece una cosa terrible. Yo creo que vivimos como todavía en la Edad Media. En según qué cosas, lo digo y lo repito, vivimos en la Edad Media. Vivimos como si todavía... Pero eso de las librerías sí que es verdad que antes yo recuerdo que había librerías que por la noche podías ir. Bueno, tú estás hablando de la época en que Barcelona era una ciudad respetable. Barcelona es una ciudad ahora y respetable. Y había conferencias, había presentaciones de libros y luego después había unas tertulias tan grandes que se... Sí, pero yo insisto que una persona que ha trabajado, por ejemplo, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche en diferentes trabajos, tiene derecho a las 2 de la noche de irse a tomar una paella en un restaurante. Además, un restaurante elegido por él, y que todos los restaurantes estén abiertos, porque hayan turnos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas, son 3 por 8, 24. Si es que no hay vuelta de hoja, 3 por 8, 24, 365 días. Va a misa, a ermita, a templo budista, a donde usted quiera va, porque es algo natural, sería natural. Es que la democracia es esto, la democracia no es que yo diga, tengo que conformarme, pero ¿por qué si queremos que vayan los trenes el domingo? Sí los aviones, sí los taxistas, sí los cines, que me expliquen qué pasa, que es mejor el señor que tiene una tienda o el funcionario o el que está en un banco detrás de una ventanilla rescatando el cambio o pagando pensiones que el que trabaja en un cine o el que trabaja en un autobús que hace los autobuses nocturnos, o el tren o el avión. Es que claro, es que a mí que me lo expliquen, porque que viene alguien y me lo explica y yo lo entiendo y lo razono, me diré, me he equivocado, Miguel Fernando, cállate, burro, no vuelvas a redundar. No, y lo diré con toda sinceridad, sin ningún tipo de vergüenza, porque a mí no me importa reconocer mis errores. Creo que es una parte de mi seguridad de reconocer que me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sería natural se ha convertido en antinatural, y es fiestas, manteniendo además fiestas de un calendario que ahora nadie cree, porque nadie es religioso. O sea, que estamos contradiciéndonos constantemente. O sea, yo me cargo la religión cristiana, que es Cataluña. Que no me quiten las fiestas. España es cristiana. Europa es cristiana, fundamentalmente. Y el que me lo niegue, que se mire al espejo y diga, a ver, yo soy más listo o más tonto que el señor Ruiz de Villalobos. Digo lo de señor por quedar bien, pero de señor nada. Entonces, claro, si somos una sociedad cristiana en origen, con diferentes tipos de cristianismo, luteranismo, catolicismo, protestantismo, todos los sismos habidos y por haber,
y se sigan manteniendo las fiestas religiosas cuando nadie quiere ni bautizarse, y conste que lo digo yo, que no soy de creencias cerradas, soy de creencias tan abiertas que no tengo creencias, con lo cual mi seguridad todavía se aumenta, ¿no? No tener creencias creo que da mucha seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos viviendo un sistema antiguo sin querer reconocer que lo que hay que cambiar no es el género, que lo que hay que cambiar son las neuronas y la sinapsis, que es lo que no nos funciona bien. Y eso es lo que ninguno quiere aceptar. Se mira al espejo y dice, no, si yo pienso mejor que nadie. A mi lado, Stein era un aficionado. Y ya no digamos Descartes, Séneca o Freud, por decir nombres variados y de todo tipo de inteligencia. Pero bueno, vamos con lo que para mí es la película. A ver, yo quiero mucho a su directora, que es además una muy buena actriz, gran directora. Su primera película, su debut, fue maravilloso. Pero que aquí yo creo que no sé si es un... A ver, yo tuve la ocasión de estar con ella en una entrevista que se le hizo en la radio, no voy a decir dónde, pero yo siento mucho que Laura Mañá haya hecho una película como Les Irresponsables, porque la película es en catalán. Me dijo Laura Mañá, que estuve hablando con ella en esa entrevista, que sí se había hecho un doblaje para el español, que se había hecho un doblaje con las voces de las mismas protagonistas, que son tres actrices, de campanillas, como son Laia Marull, Betsy Túrnez y Agata Roca, que son tres grandes actrices, tanto de teatro como de cine, pero que también se estrenaba, evidentemente, en el resto de España, la versión original catalana con subtítulos en español, cosa que me parece correcto, porque si se estrena cualquier película danesa doblada y después también se estrena con subtítulos en español o en catalán o en gallego o en euskera, es la posibilidad de que cada persona que tiene un idioma madre más común y al que le gusta más ver determinadas películas en su idioma, digamos, madre, en su idioma materno, pues tenga ese derecho, con lo cual en eso yo estoy a favor. ¿Qué pasa con Las Irresponsables? Bueno, que está basada en una obra de teatro de un tal, estoy aquí apuntado porque no lo sé, un tal Javier Daulte, que parece ser que es un autor argentino. Dicen, yo no la he visto, que la obra de teatro se estrenó en España, pero también declaraciones de Laura Mañá en esa entrevista, que ella había hecho una versión muy personal. Y ahí es donde entonces entramos en lo woke y en la Agenda 2030. Y es que nos vuelve a presentar tres mujeres que destripan el concepto de la mujer tradicional, según ellas. Porque cada una tiene sus problemas, pero no quieren reconocer. Y volvemos al tema que a mí, como persona que me preocupo por la especie humana, más allá de los géneros, de los sexos y de las ideologías y de las religiones, es el tema de la inseguridad que nos domina. El ser humano es un animal en estos momentos inseguro. ¿Por qué? Bueno, quizá porque ha perdido parte o está queriendo perder parte de sus instintos, y los instintos animales son necesarios porque tenemos esa parte de cerebro de reptil. ¿Y los instintos animales cuáles serían? Bueno, la supervivencia. La supervivencia que empieza por alimentación, agua, comida. Después, ¿por qué? Por la reproducción, ¿no? Y después, ¿por qué? Bueno, por la comodidad, que sería la creación de un hábitat donde pudieras desarrollar esos condicionamientos iniciáticos del instinto animal. Que es la pirámide de Maslow. Exacto. Bueno, tú porque eres una sabia, yo soy vulgar y lo explico en plan muy familiar y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con la película? Bueno, pues que es una película equivocada, es una película que cae en todos los tópicos del cine español actual y que a mí me ha defraudado muchísimo. Las actrices, que son buenas actrices, tienen un problema. Cuando no se cree un actor, un personaje, por más que el director o la directora sea muy convincente, por más que ensayen mucho el papel, si el actor no se hace ese personaje, el espectador, por poco espectador que sea, lo va a descubrir. Y es lo que pasa con Las Irresponsables, que claro, el final es un final tan absurdo, además utilizando la cámara lenta, que sabes que cámara lenta... los flashbacks y la voz en off son tres elementos que si se utilizan mal hunden una película. Es ya el final apoteósico para decir que para mí Los Irresponsables es una... Y por lo que he leído de recaudación me parece que hacía como 500 euros por sesión, ¿no?
con lo cual una cifra muy pequeña y no sé si está en el 10º o en el 14º lugar de recaudación. Pero bueno, es lo que hay. El cine español está viviendo un momento terrible porque vive de subvenciones y hay que repetirlo, y yo me canso de repetirlo, de que las subvenciones matan al genio, matan la inteligencia y matan la libertad. Claro, porque no puedes morder la mano que te da de comer. Exacto, y si la muerdes una vez, pero no dos. No dos Con veces. lo cual, como todo el mundo quiere seguir viviendo, pues hay que aceptar que la mano que te pega te siga pegando, porque hay muchas formas de pegar, no hay solamente la forma física, también Sí. no hay muchas formas también de coartar, no solamente la censura, famosa censura franquista o la censura norteamericana, que era tan terrible como la franquista o como la italiana o como la alemana en su época, sino también la forma de que si no haces lo que te digo, no te doy subvención. Es también otra forma de control y, por tanto, también de censura. Sí, Estamos en una situación... Es 100%. Sí, claro, es que es un hecho. Es que, a ver, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Seguramente las X personas que nos escuchen tendrán sus verdades. Pero después hay unas evidencias. Y una evidencia es que tú y yo estamos hablando en estos momentos. Esto es una evidencia. Otra cosa es que digan, oiga, lo que usted dice es una chorrada, lo que usted aguanta, señora Mordivó, demuestra que tiene mucha paciencia. Esto es la interpretación de nuestras verdades. Pero la evidencia es una, si tenemos el mismo lenguaje. Claro, si llega aquí un extraterrestre de no se sabe qué galaxia y tiene otro lenguaje, seguramente sus valores o los objetos que nosotros decimos, mira, un teléfono móvil, mira, una pluma, mira, un tal, será diferente, con lo cual nuestro lenguaje no se parecería al suyo y sería imposible comunicarse. Pero cuando tenemos los mismos lenguajes, aunque sea con diferentes idiomas, se llega a un punto de encuentro. Y ahí es donde las cosas son como son, las evidencias son las evidencias. Por eso yo pongo siempre muy de manifiesto lo que yo de tu verdad, mi verdad, que no es lo absoluto. En cambio, la evidencia sí. Esto que tengo en las manos, esto que estoy enseñando a la cámara, esos son unas gafas que ahora no me pongo porque es para ver cine, pero cuando hablo delante del ordenador no las necesito. Soy un miope muy curioso, porque no necesito gafas, pese a la edad no necesito gafas de cerca, con lo cual soy una especie de monstruo de visión. Pero bueno, si solamente fuera un monstruo de visión, ya firmaría. Amor, que ha sido un placer como siempre que me hayas aguantado. Venga. Y espero que no haya molestado a nadie, que ya saben que no quiero molestar. No. Me gusta ser, entre paréntesis, perdón, entre comillas, a ver, un poquito agresivo, pero la agresividad llevada con cariño y con respeto creo que no es mala y no me gusta molestar a nadie. Me gusta que a partir de una tontería que yo pueda decir o de algo que no sea tan tonto, los que nos escuchan debate, ¿no? Puedan reflexionar, puedan ampliar su mirada, puedan enriquecerla. Si yo consigo que un solo de los que nos sigue ha enriquecido algo su mirada, diciendo, ostras, pues mira, el Villalobos ha dicho esto y yo esto no lo sabía, voy a mirarlo. Y esa demostración de interés para mí es un regalo de la vida. Con lo cual, gracias, vida. Nos vemos la semana que ya será agosto, ¿eh? Va a ser agosto día 4. Bueno, ya se acabó. Agosto día 4. Ya nos vamos al 4 de agosto. Al 4 de agosto. Bueno, venga. Hasta entonces, felices días a todos. Venga, adiós a todos. Adiós a todos. Chao. Adiós.